Bienvenidos. En este video vamos a responder a la pregunta: esta mezcla binaria presenta azeótropo. ¿Sí? La idea es tratar de deducir alguna expresión en función de los modelos de actividad que nos permita decidir si una mezcla que se desvía de la idealidad va a presentar o no azeótropo. ¿Sí? Sabemos que si tenemos un equilibrio líquido-vapor, lo que va a suceder es que tenemos una mezcla binaria en un recipiente, ¿sí? Supongamos que tenemos una mezcla binaria, tenemos la composición de 1, la composición de 2 en el líquido, la composición de 1 y de 2 en el vapor, se establece un equilibrio entre estas dos fases, ¿sí? Y lo que va a suceder, esto está a una presión y mantenemos todo el sistema, ¿sí?, a una misma temperatura, ¿sí? Entonces, una vez que se establece el equilibrio, básicamente lo que podemos deducir es que el potencial químico para cada especie en la fase líquida tiene que ser igual al potencial químico para cada especie en la fase vapor, ¿sí? Esto es lo que denominamos el equilibrio material, ¿sí? Siempre y cuando estemos a presión constante y a temperatura constante y se mantenga este equilibrio. Vimos que esta expresión es equivalente a decir que se establece la igualdad de las fugacidades de cada componente, tanto en la fase líquida como en la fase vapor, ¿sí? Entonces vamos a expresar esta igualdad para cada una de las especies que tenemos. Entonces, lo que podemos decir es que vamos a suponer que en la fase vapor tenemos comportamiento ideal, ¿sí?, lo cual va a valer para presiones relativamente bajas, ¿sí? Y para la fase líquida vamos a suponer que tenemos un modelo de actividad, que hay un desvío de la idealidad, modelo de actividad. Estas suposiciones son razonables en la medida que mantengamos las presiones suficientemente bajas como para que la mezcla en el estado vapor se mantenga o se comporte de forma ideal, ¿sí? Entonces, si tenemos esta expresión, vamos a poder deducir fácilmente que la presión parcial, por un lado, va a ser la fugacidad en el vapor, que como es de comportamiento ideal, vamos a poder decir que es la composición en la fase vapor por la presión de vapor de ese componente puro. Esto es lo que conocemos como ley de Raoult, ¿sí? Por otro lado, vamos a poder decir que la fugacidad, que podemos relacionarla con la presión parcial que ejerce el gas I, en este caso, la vamos a poder relacionar con lo que sucede en el líquido a través de la siguiente expresión: la composición en la fase líquida por el coeficiente de actividad en la fase líquida por una presión de referencia. Y vamos a tomar acá como presión de referencia la ley de Lewis y Randall para este sistema, y vamos a poner entonces acá la presión del vapor puro, ¿sí? Esto es porque tomamos como referencia Lewis y Randall, ¿sí? Si hubiésemos tomado como referencia, por ejemplo, la ley de Henry, acá tendríamos que expresar la constante de Henry, reemplazar por la constante de Henry de este compuesto. Pero en este caso no estamos haciendo eso, entonces vamos a tomar la ley de Lewis y Randall. ¿Por qué tomamos la ley de Lewis y Randall? Porque queremos que esto lo queremos expresar en un rango amplio de concentraciones, ¿sí? Entonces, a pesar de que podemos elegir cualquier referencia, va a ser conveniente expresarlo en función de las presiones parciales, porque vamos a trabajar en todo el rango, ¿sí?, no solo en el límite diluido. Entonces, queremos que una expresión que sea razonable para los dos componentes en un rango amplio de concentraciones. Por eso tomamos como referencia Lewis y Randall, ¿sí? Vamos a centrarnos en esta parte, ¿sí?, la ecuación. Entonces, cuando nosotros querramos expresar
la presión total del sistema, ¿sí? Que la vamos a llamar P, la vamos a expresar como la suma de las presiones parciales de los dos componentes. En ese caso lo que vamos a tener es X1 por el coeficiente de actividad 1 por la presión parcial del componente 1 más X2 por gamma 2 por la presión parcial del componente 2. ¿Está bien? Reemplazamos por esta ecuación cada uno de estas presiones parciales. Y ahora sí tenemos una expresión que nos va a servir para entender cómo se comporta el sistema. Entonces la presión total va a ser la composición 1 por coeficiente de actividad 1 por la presión de vapor 1 más la composición 2 por el gamma 2 por la presión de parcial 2. ¿Sí? Vamos a partir de esta ecuación y lo que vamos a tratar de entender es qué pasa cuando hay un azeótropo. ¿Sí? Entonces vamos a anotar acá qué cosas tenemos que observar cuando hay un azeótropo. Cuando hay un azeótropo significa que entre 0 en algún rango, en alguna concentración, X1 es igual a la concentración en el azeótropo, ¿sí? Vimos por el teorema de Gauss-Konovalov, ¿sí? Que esto tiene que ocurrir que la derivada de P respecto a la concentración tiene que ser igual a 0. También correspondía que la derivada de T respecto de X1 también tiene que ser igual a 0, o sea, tiene que haber un extremo. Si este es un mínimo, la temperatura es un máximo. O sea, si esta derivada es 0 porque hay un mínimo, en esta derivada hay un máximo y viceversa. Si en esta derivada hay un máximo, en esta derivada hay un mínimo. ¿Sí? Esto es por teorema de Gauss-Konovalov. ¿Sí? Por otro lado, otro hecho importante es que sabemos que para la composición líquida, X1 más X2 tiene que ser igual a 1, ¿sí? La suma de las composiciones es el total. Lo mismo pasa en la fase gaseosa, aunque en este caso no va a ser tan importante, lo vamos a anotar, ¿sí? Esto también pasa en la fase gaseosa. Y por último, también vamos a elegir un modelo de actividad para expresar cuánto valen los coeficientes de actividad, ¿sí? Podemos elegir cualquiera, vamos a usar uno de ejemplo simplemente. Entonces vamos a elegir uno sencillo, vamos a elegir el modelo de Margules, de dos sufijos, perdón, modelo de Margules de dos sufijos, ¿sí? Para el cual sabíamos que la energía libre de Gibbs en exceso, ¿sí? Era una constante por X1 por X2, ¿sí? Generalmente esto se expresa de forma adimensional, ¿sí? En este caso se pone A'. Vamos a anotar las dos formas por las dudas. A por X1, X2. ¿Está bien? Entonces, esto es cuando A es adimensional. A' es adimensional. ¿Sí? Y en este caso A tiene dimensiones de energía. ¿Sí? Entre las dos hay una relación bastante simple, ¿sí? Sabemos de esta ecuación, sabemos que A' es igual a A sobre RT. ¿Sí? Estas son formas de expresarla. Cuando encuentren en bibliografía los valores o cuando en un problema se les den los valores, tengan en cuenta en qué unidades se expresa, porque si A es adimensional, va a tener esta forma, ¿sí? Y si A tiene dimensiones de energía, va a tener esta forma, ¿sí? Además, sabemos para el modelo de Margules que el logaritmo neperiano, el coeficiente de actividad para uno de los componentes es A' por X, el otro componente, digamos, vamos a ponerle, vamos a escribirlas específicamente. Si tenemos X1 acá, perdón, coeficiente de actividad 1, me queda así. Logaritmo de 2 va a ser A' por X1 al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, los coeficientes de actividad los podemos expresar como E a la A' por X2 cuadrado, y de este lado podemos expresarlos como E a la A' por X1 cuadrado. ¿Sí?
Con todos estos datos, lo que vamos a poder hacer es volver a nuestra ecuación, ¿sí? A nuestra ecuación de la presión, ¿sí? Y vamos a poder hallar la derivada, igualarla a 0, y ver qué condición deben cumplir todos los valores que están en esta ecuación, ¿sí? Vamos a por eso. Entonces, vamos a hallar la derivada de la presión de esa ecuación. ¿Cómo va a ser? La derivada de la presión respecto de x1, vamos a tener. Vamos a escribir de vuelta la ecuación, así no la tenemos tan lejos. Vamos a escribir presión total es igual a x1 por gamma 1, presión 1 de vapor puro, más x2 por gamma 2 por presión 2 de vapor puro. Entonces, cuando hacemos la derivada de P respecto de x1, lo que vamos a tener es presión 1, vapor puro, y presión 2 de vapor puro son constantes. Entonces pueden salir por afuera de la derivación. Entonces acá nos va a quedar x1 por la derivada de gamma 1 sobre x1 más gamma 1 por la derivada de x1 sobre x1. Y del otro lado nos va a quedar presión 2 por x2 derivada de gamma 2 respecto de x2 más gamma 2 por derivada de x2 sobre x1. Perdón, acá es x1. ¿Sí? Tenemos toda esta expresión. De acá algunos términos ya nos resultan conocidos. Por ejemplo, este término de acá, tengo la derivada de una variable sobre sí misma, vale 1. Y en este caso, como x2 es igual a 1 menos x1, esta derivada vale menos 1. Entonces ya podemos ir reemplazando, ¿sí? Por otro lado, sabemos que gamma 1 es e a la a' por x2 al cuadrado. Y gamma 2 es e a la a' por x1 cuadrado. Entonces podemos hacer estas derivadas, ¿sí? ¿Cómo hacemos estas derivadas? Bueno, vamos a hacerlas como cálculo auxiliar. ¿Cómo nos quedaría? Si yo tengo gamma 1 es igual a e a la a' por x2 cuadrado, entonces, para hallar esta derivada, usamos la regla de la cadena, ¿sí? Derivada de gamma 1 respecto de x1 va a ser derivada de gamma 1 respecto de x2 por derivada de x2 respecto de x1, ¿sí? Entonces, esta primera derivada, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar a', 2a' por x2 por e a la a' x2 cuadrado. Por esta derivada, ya habíamos visto que era menos 1. ¿Sí? O sea, que nos queda que la derivada de gamma 1 respecto de x1 va a ser menos 2a' x2 por e a la a' x2 cuadrado. Por otro lado, si hacemos la derivada con gamma 2, en este caso, va a ser e a la a' por x1 cuadrado. Entonces, en este caso, no tenemos necesidad de hacer de usar la regla de la cadena porque la función ya está expresada en función de x1. Entonces, la derivada respecto de x1 va a ser directamente 2a' por x1 por e a la a' x1 cuadrado. Entonces tenemos estas dos expresiones para reemplazar las derivadas que tenemos en la fórmula de más arriba. Entonces reemplazamos estas dos fórmulas y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la derivada de P respecto de x1 va a ser presión 1 de vapor puro por x1 por la derivada que hallamos de gamma 1 respecto de x1, o sea, menos 2a' x2 e a la a' x2 cuadrado. Más gamma 1, que sabemos que es e a la a' por x2 cuadrado, por 1. Y del otro término tenemos presión 2 y nos va a quedar x2 por 2a' x1 e a la a' x1 cuadrado, más gamma 2, que es e a la a' por x1 cuadrado, por menos 1.
¿Sí? Entonces acá tenemos una linda expresión que podemos reordenar, ¿sí? Vamos a reordenarla, ¿y qué nos va a quedar? Que la derivada de P respecto de x1 va a ser. De este lado tenemos dos términos con esta expresión exponencial. Vamos a sacarlo afuera del corchete, expresión 1 a la 0 por e a la a' x2 cuadrado, ¿sí? Por, ¿qué es todo lo que nos queda? De este lado nos queda 1 menos 2a' x1 x2, ¿sí? Y de este lado, ¿qué nos va a quedar? P2 a la vapor puro por e a la a x1 cuadrado, todo esto por menos 1 por más 2a' x1 x2. Fíjense que estas dos expresiones son la misma, solo que cambiadas de signo, ¿sí? Entonces, por teorema de Gauss-Konovalov, lo que habíamos, lo que podíamos deducir era que la derivada de la presión respecto a x1, cuando x1 era igual a la composición del azeótropo, ¿sí? Era igual a 0, ¿sí? Eso era que en el diagrama de presión en función de composición, ¿sí? Teníamos, ¿sí? Por ejemplo, un mínimo. Por ejemplo, si tenemos un azeótropo de mínima, teníamos un punto en donde teníamos un mínimo. Entonces eso se traducía en esta condición de que la derivada primera debía ser igual a 0. Entonces, si igualamos toda esta expresión a 0, ¿qué podemos decir? Entonces, pasamos, si se fijan, esta expresión habíamos dicho que era con el signo cambiada, ¿sí? Lo que podemos decir es que pasar esta expresión para el otro lado y nos va a quedar presión 1 a la 0 por e a la a' x2 cuadrado por 1 menos 2a' x1 x2. Y del otro lado nos va a quedar P2 vapor puro por e a' a la x2 cuadrado por 1 menos 2a' x1 x2. Le cambio el signo porque lo pasé del otro lado. Básicamente, como tenemos esta misma expresión de los dos lados, podemos cancelar, ¿sí? Estos dos valores. Y lo que nos va a quedar es esta condición. Cuando x1 es igual al azeótropo, ¿sí? Cuando estamos en el azeótropo, va a suceder que tenemos esta expresión. ¿Sí? Entonces, tenemos P1 sobre P2 es igual a E a la A' por x1 cuadrado sobre E a la A' por x2 cuadrado. Podemos juntar estas exponenciales y nos va a quedar E a la A' por x1 cuadrado menos x2 cuadrado. ¿Sí? Esta diferencia de cuadrados también la podemos desarrollar y nos va a quedar x1 más x2 por x1 menos x2. ¿Sí? Este término de acá nos da 1, porque la suma de las composiciones en la fase líquida nos da 1, y acá x2 lo podemos reemplazar por 1 menos x1. Con lo cual toda esta expresión nos va a quedar P1, P2 es igual a E a la A' por 2 veces x1 menos 1. ¿Sí? Y esto ya es una relación que podemos ver entre el modelo, acá tenemos el modelo de actividad elegido, en este caso Margules de dos sufijos, las presiones de vapor de los componentes puros de la mezcla binaria y la composición del azeótropo. ¿Sí? Entonces, lo que podemos decir de esta expresión que hemos hallado es que y además acá usamos el teorema de Gauss-Konovalov, que nos decía que la derivada de la presión respecto a la composición es igual a 0. Entonces, lo que podemos decir es que si hay un azeótropo válido, su composición tiene que estar entre x1, entre 0 y 1. Con lo cual, lo que tenemos que hallar para terminar de hallar la expresión que nos diga si hay o no un azeótropo es despejar x1 de esta fórmula,
reemplazarla en esta condición, ¿sí? Tendría que ser válida para el azeótropo, ¿sí? Y ahí vamos a tener una condición para que se exprese, para que tengamos un azeótropo en la mezcla binaria. Entonces, vamos a despejar X1 de la mezcla anterior, nos va a quedar logaritmo neperiano de P1, 0, P2, 0, es igual a por 2X1 menos 1. Nos queda 1 sobre A por logaritmo neperiano de P1 sobre P2 es igual a 2X1 menos 1. Pasamos el 1 sumando y el 2 dividiendo, nos va a quedar 1 medio de 1 sobre A más, perdón, 1 más 1A por logaritmo de P1 sobre P2. Todo esto es igual a X1. Reemplazamos esta expresión en la desigualdad anterior, ¿sí? Y nos va a quedar que entre 0, 1 medio por 1 más 1 A' por logaritmo de P1, 0 sobre P2, 0 es menor que 1. ¿Sí? Entonces ahora vamos a despejar, esta ya es una condición, ¿no? Porque si ocurre esto, ya se cumplen todas las condiciones que habíamos planteado antes. Entonces tenemos un azeótropo válido, ¿sí? Entonces vamos a limpiar un poco esta expresión, ¿sí? Que lo podemos hacer y nos va a quedar, multiplico todo por 2, nos va a quedar 0 es menor que 1 más 1 A' por logaritmo de P1 sobre P2 es menor que 2, resto 1, ¿sí? Y me queda 1 es menor que 1, positivo. Multiplico por A', me va a quedar A' es menor, o sea, menos A' es menor que logaritmo de P1 sobre P2. ¿Sí? Y acá ya tenemos una condición, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si logaritmo de P1 sobre P2 en valor absoluto es menor que el valor absoluto de A, ¿sí? Lo que vamos a poder obtener es un azeótropo. ¿Sí? Entonces, esta sencilla condición, que resume todas las condiciones que planteamos antes, es una condición necesaria para que aparezca el azeótropo, para que podamos observar el azeótropo en la mezcla. Entonces yo, a partir del modelo de actividad elegido, ¿no? El modelo de actividad, y las presiones parciales de los componentes puros, ¿sí? Puedo deducir si existe o no un azeótropo en esa mezcla. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video.